De 10. Bien, cuando nosotros vemos miembro superior, en la parte ósea, generalmente siempre se ve músculo y huesos. Yo lo dividí en huesos y después la semana que viene vamos a ver músculo. Pero es cuestión más didáctica porque a veces es mucha información encima y no se entiende bien, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de miembro superior, tanto en hueso como músculo, dividimos regiones, el hombro, el brazo, antebrazo y manos, ¿sí? El hombro está formado por la clavícula, el omóplato, el brazo solamente por el húmero, el antebrazo, cúbito y radio, y las manos que son el carpo, metacarpo y falanges. Bien, esto es una cara anterior del miembro superior. Siempre la articulación va a comenzar arriba con la cintura escapular, con la clavícula y con el omóplato, seguido del húmero, radio, cúbito y hueso en la mano. Después más, cuando veamos antebrazos, vamos a ver bien cómo diferenciar un radio y un cúbito y cuál es saber si es externo o interno. ¿Sí? Comenzamos con la clavícula. La clavícula es el hueso más superior o más proximal a la línea media del miembro superior. ¿Sí? Acá podemos ver cómo articula con el omóplato a través del acromio, que se encuentra acá, y en su parte interna articularía con el esternón. Nosotros vamos a otra imagen, una vista superior, esta es la vista superior del tórax, vemos la línea media, el esternón, el manubrio del esternón, que articularía con la porción proximal de la clavícula, tiene una forma de S itálica, como si fuese una S bien alargada, y en su porción más distal con el acromion, que es la porción del omóplato. Si nosotros queremos hablar de clavículas, podemos decir que es un hueso par, ubicado acá al lado de la línea media, es el primer hueso del miembro superior, y para su estudio tiene dos caras, dos bordes y dos extremidades. Bien, una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, otro borde posterior y una extremidad interna y una extremidad externa. La cara superior, que es esta, es meramente lisa, no presenta ningún accidente o rugosidades para incisiones musculares. Presenta un borde anterior que es palpable, que es subcutáneo. Bien, este de adentro hacia afuera tiene una convexidad y una concavidad. Si a ustedes les cuesta mucho que diferenciar entre cóncavo y convexo, imagínense la cuchara de sopa, todo lo que está adentro esa que se hunde es cóncavo y todo lo que está afuera, si yo toco desde abajo hacia arriba la cuchara, es convexo. Entonces, si yo dibujo una cuchara acá, veo que esto es como es como que protruye hacia adelante, ¿bien? Entonces esto es convexo. En cambio, esto es como una cuchara que se hunde. Entonces sería cóncavo, ¿sí? Así me lo acuerdo yo. A mí me sirve así. Entonces tengo un borde anterior de adentro hacia afuera, convexo, y acá cóncavo. ¿Bien? Y un borde posterior también de adentro hacia afuera, que es cóncavo, porque sería como una curva que hace la cuchara hacia adentro, y otro borde externo, o sea, más externo, que sería convexo. ¿Sí? El borde anterior es meramente palpable. Lo importante de los bordes de la clavícula es que son puntos de referencia para inserciones de músculos. Si yo parto la clavícula en la mitad, sabiendo que esto es interno, o sea, acá estaría el esternón, acá contenido con las costillas acá abajo, y esto es externo que contenido con el acromion, tenemos la mitad interna, se insertaría el pectoral mayor. Todo este borde se insertaría el pectoral mayor. Y todo este borde anterior por la mitad externa se insertaría el músculo deltoides. Bien, con el borde posterior lo mismo. La parte interna del borde posterior de esta partecita se insertaría el músculo externo cleidomastoideo. Y por fuera el músculo trapecio. Bien, después les muestro una imagen bien, pero es para que vayamos viendo los músculos que se insertan en la clavícula. En la cara inferior tenemos un canal que se llama canal para el músculo subclavio, el nombre lo dice, para el músculo subclavio. Bien, tenemos rugosidades, una interna y otra externa para la inserción de ligamento costo clavicular y ligamento acromio clavicular o trapezoide conoide. Y bueno, el borde interno y el borde externo. Si nosotros hablamos disculpen, de la extremidad interna y externa, también podemos decir que la extremidad interna es un poco más roma y más cuadrada, ¿sí? Cuando vimos una morgue, vimos que la extremidad interna de clavícula es más cuadrada, la que articula con el esternón. En cambio, la externa es una forma más achatada, más plana, ¿sí? Esa diferencia entre la externa y la interna. Si yo hago un dibujo de una clavícula, vemos un borde posterior, un anterior, una extremidad interna y una extremidad externa. La extremidad interna, como dije, es más cuadrada, ¿sí? Es más roma.
En cambio, la externa es más aplanada, más alargada. Extremidad interna y extremidad externa. Si yo parto de la mitad, la misma clavícula, es- esta clavícula, esta cara superior la parto a la mitad, y la dibujo sería esto, ¿sí? Por dentro, esto interno, por dentro, en el borde anterior se inserta el pectoral mayor. En el borde posterior está el cromastoideo. Y por fuera, adelante el deltoide y atrás el trapecio, ¿sí? Y esta es una cara inferior que se insertaría lo mismo, pero doy vuelta a clavícula, el músculo subclavio, hacia afuera el ligamento coraco clavicular y hacia adentro el ligamento costoclavicular, ¿sí? Ahí lo vamos a ver mejor en la imagen. Esto es una radiografía, esto no. Bueno, esto es una fractura de clavícula. ¿Cómo sé que la clavícula? Porque sé que acá está el esternón, acá está el esternón, esta es la clavícula que continúa y articula con el acromio del omóplato. Bien, y acá está la fractura, ¿sí? Esta es la fractura de la clavícula. Bien, esto, bien, esto es una cara anterior del hombro, acá está la escápula, este es el húmero, este es el acromio, esta es la apófisis coracoide, y acá se ve cómo nace el ligamento córaco-clavicular. Bien, ligamento córaco-clavicular. ¿Sí? Eso como vemos articulaciones el sábado, vamos a ver todo este tipo de ligamentos y cada tipo de articulaciones, ¿sí? Todo tipo de articulaciones. Pero es importante saber que en la cara inferior de la clavícula se inserta el músculo subclavio y ligamentos, ¿sí? Ligamentos coraco-clavicular, por ejemplo. Esta es mi imagen, no varía. La apófisis coracoide, ligamento coraco-clavicular o conoide o trapezoide, tiene el mismo nombre, ¿sí? Bien. No sé si se acuerdan en la clase anterior o cuando vimos músculo ahí en el año pasado, del triángulo de los escalenos, que era el piso, era la primera costilla, que tenía el tubérculo Lisfranc, donde se insertaba el músculo escaleno anterior, y hacia atrás el escaleno medio, formando el triángulo, donde por delante del triángulo pasaba la vena subclavia, por dentro la arteria subclavia, y por arriba el plexo braquial, ¿sí? Como la clavícula tiene íntima relación con la primera costilla, que es esta es la primera costilla, dice de dibujo, ¿sí? O sea, solamente el mismo triángulo, pero siempre cuando vemos una imagen es como que no está la clavícula, ¿bien? No está acá, entonces yo ahora la dibujé como para que se vea la relación que debajo de la clavícula está la primera costilla, y por debajo de la primera costilla está el triángulo interescalénico, ¿sí? La primera costilla. Entonces, gracias a esa relación, sé que por debajo de la costilla, ¿qué pasa? Por debajo de la clavícula, perdón, ¿qué pasa? Pasa la arteria, la vena subclavia y pasa el plexo braquial. Por eso muchas veces la fractura de clavícula tiende a lesionar el plexo braquial y causa parálisis del brazo. Sí, por eso es muy peligrosa la fractura de clavícula, más si son fracturas internas que el hueso tiende a romperse hacia adentro, pueden romper tanto la arteria como el plexo braquial. Ustedes saben que el plexo braquial inerva todo lo que es el brazo, antebrazo y manos. ¿Sí? Bien, esta inserción de esternocleidomastoideo, ya como vemos biología del cuello, vamos a ver bien. Externo, porque se inserta en el esternón; cleido, porque se inserta en la clavícula; mastoide, porque se inserta en pulso mastoide, ¿sí? Esternocleidomastoideo. Este se insertaría en el borde posterior de la clavícula. Este es el músculo pectoral mayor. A mí me interesa la inserción superior, que se inserta en el borde anterior de la clavícula. Cuando usted se palpe en el borde anterior de adentro hacia afuera, va a sentir que por debajo hay un tejido muscular, bueno, ese es el pectoral mayor. Bien, que si continuamos hacia la otra mitad, que sería esta acá, esta otra mitad, se insertaría el deltoides. Bien, pectoral mayor, deltoides, pectoral mayor, deltoides. Y el borde anterior comparten dos músculos. Y un borde posterior, que no se ve acá, que se llama acá por acá la clavícula, se insertaría el músculo trapecio. Músculo largo en la región posterior del cuello y de la espalda. Bien, eso fue todo clavícula. ¿Sí? Entonces, en resumen, vamos a ver, es un hueso largo, par, forma parte de la región del hombro, extremidad interna, extremidad externa, borde anterior, posterior y dos caras. Que tenemos que saber qué se inserta en cada cara, qué se inserta en cada borde y con qué hueso articula. Con el esternón hacia adentro y con el acromion del omóplato hacia afuera. Nada más. Omóplato. El omóplato es un hueso plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque predomina lo ancho y lo largo y no el espesor. Si yo tengo una imagen lateral del omóplato, sería esto. Esto es un hueso plano. En cambio, la clavícula, el húmero, los, el radio, el cúbito, los huesos, el metacarpio y la falange son huesos largos,
¿sí? En cambio, el omóplato es un hueso plano, esa diferencia. Entonces si tenemos que hablar de omóplato, podemos decir que es un hueso plano, ubicado a cada lado de la región del tórax en la cara posterior y forma parte de los huesos del miembro superior, ¿sí? Este. Articula tanto con la cabeza el húmero como con la clavícula. Son sus dos únicas articulaciones. Hacia arriba la clavícula y hacia abajo el húmero. ¿Sí? ¿Está grabando esto? Sí, está grabando. Bien. Acá podemos ver la articulación con el tórax. En la clase anterior dije que es como que la clavícula no flota en el tórax. ¿Por qué? Porque articula con... el omóplato flota en el tórax. ¿Por qué? Porque articula con la clavícula y hacia abajo con el húmero. Bien, nunca toca las costillas, ¿sí? Es como que, es como si estuviese flotando en el tórax, ¿sí? En la cavidad torácica, que no tiene relación ni con las vértebras ni con las costillas. Los únicos huesos que articula son con la clavícula y con el húmero. Bueno, para su estudio presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde externo o axilar, un borde interno o espinal y un borde superior. Y tres ángulos, ¿sí? Un ángulo inferior, un ángulo superior interno y un ángulo superior externo. Entonces presenta dos caras, tres bordes y tres ángulos, ¿sí? La cara anterior, esta es una cara anterior, esta es una cara posterior. Sé que es cara posterior, ¿por qué? Porque presenta la espina del omóplato. Esta espina, esta rugosidad me dice que es posterior, ¿sí? En cambio la cara anterior es lisa. Presentan en su cara anterior rugosidades solamente para la inserción del músculo subescapular, ¿bien? Nada más que eso. La cara posterior presenta en su parte media una espina llamada espina del omóplato, que tiene un labio superior, que es este acá, y un labio inferior, que es este acá, que me delimita, así pongo la pluma, un poco la pluma, espera, ahí está, que me delimita una fosa superior, que es la fosa supraespinosa, que es esta acá, y una fosa inferior, que es esta acá, que es la fosa infraespinosa. ¿Sí? Entonces la cara posterior, lo más voluminoso, perdón, ¿se ve bien ahí, no? Creo que se ve, no sé qué toca. Sí, 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 se ve bien. Se ve. Presenta una cara una fosa supraespinosa por arriba y una fosa infraespinosa por debajo. ¿Sí? Bien. Si volvemos a la cara anterior, hablamos del borde interno. El borde interno es meramente liso. Este es el borde interno, ¿sí? Este es el borde espinal y este es el borde externo. En el borde superior, que es lo que más interesa, en su parte más externa encontramos la escotadura del omóplato, ¿sí? O escotadura coracoidea, sí, siguiendo hacia más externamente con la apófisis coracoide. Si nosotros ponemos una imagen de lateral, esta acá vamos a ser mucho mejor. Esto acá es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. ¿Bien? ¿Por qué esto es posterior? Porque está la espina del omóplato. ¿Ven cómo hace la espina del omóplato? Es como que se va hacia atrás y se abre. Bien, se va hacia atrás y se abre y se va hacia afuera. Si veo la cara posterior, se va hacia afuera. Bien, se dirige hacia la cabeza del húmero. La espina omóplato termina en su porción más distal o más externa con el acromio, que es esta estructura de acá. El acromio solamente sirve para punto de articulación con la clavícula, la articulación acromio-clavicular. Volviendo a la imagen del lateral, podemos ver que el borde externo o borde axilar del omóplato termina hacia arriba en una cavidad, llamada cavidad glenoidea del omóplato, que acaba de articular la cabeza del húmero. Por encima de esa cavidad encontramos un tubérculo supraglenoideo y por debajo el tubérculo infraglenoideo. Para que me sirven esos tubérculos, se insertan dos músculos. El supraglenoideo, la cabeza larga del bíceps, y el infraglenoideo, la cabeza del tríceps. Bien, entonces arriba dos bíceps, abajo tres tríceps. Bien, si nosotros vamos a esta imagen anterior, acá se insertaría el tríceps y por acá arribita de la cavidad el bíceps. Bien, bíceps y tríceps. Perfecto. Bueno, esto es como lo mismo, pero un poco más detallado. Las fuerzas escapular para el músculo escapular. Este borde es interno. Acá está mal, este es interno. Esto es externo. Bien. Borde externo, porque está la cavidad, porque acá va el húmero. O sea, no puedo tener el brazo en la espalda. El borde interno. La cavidad glenoidea, que se articula el húmero. La apófisis coracoide y el acromio. ¿Sí? En la cara posterior, la espina del omóplato, con su fuerza supraespinosa, infraespinosa,
Bien, anoto la imagen de costado, por le interesa. Y la imagen de costado que tenemos la cadera glenoidea con la cabeza larga del bíceps que se inserta arriba y abajo el tríceps. Bien, la bibliografía dice que el borde superior habla de la apófisis coracoide. Bien, el borde superior tiene un escotador y se llama escotadora coracoidea que continúa con la apófisis coracoide. ¿Qué es la apófisis coracoide? Es una saliencia, una protrusión que tiene el omóplato hacia adelante, en la cual se insertan tres músculos. Eso es pregunta de examen. Los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoide son el pectoral menor, el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Bien, son los únicos tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Bien, tiene sentido porque la cabeza corta más la cabeza larga me forma el bíceps, ¿sí? Porque justo la cabeza larga de la tuberosidad supraumedea se une con la cabeza corta de la apófisis coracoide y forman el bíceps. Bien, esto en geografía, esto no me interesa. Esto es biología, esto vamos a ver en la semana que viene. Solamente esta clase se da junto, pero no lo di junto porque es más engorroso hablar de músculo subescapular infraespinoso en relación a las regiones de hueso. Así que le vamos a saltar. ¿Sí? Acá de hecho podemos ver una cara posterior del hombro. Acá está el borde interno de la escápula. Acá está el omóplato, la espina del omóplato. Por arriba se inserta el músculo supraespinoso, en la fosa supraespinosa. Por debajo, el músculo infraespinoso en la fosa infraespinosa. ¿Sí? El borde interno, en la cara posterior del omóplato, acá en la cara posterior se insertan los redondos. O sea, esta es una cara posterior del omóplato, ¿sí? Esta es la espina. Acá se inserta el músculo supraespinoso, acá el infraespinoso, acá en el borde interno de la cara posterior se inserta el redondo mayor y acá el redondo menor, ¿sí? Bien, el redondo menor y el redondo mayor en el borde interno continúa con el borde externo, disculpen, continúa con el borde externo del omóplato, pero en su cara posterior. Entonces, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. ¿Sí? Pero eso vamos a ver bien en biología. Pasa que es difícil hablar sin hablar un poco de músculo. Bien, y acá a la izquierda podemos ver la espina del omóplato que tiene un labio superior y un labio inferior. El labio superior, si vamos acá, lo voy a dibujar de otro color, así puedo a ver, dibujar de azul. El labio superior, todo este labio superior de la espina se inserta el músculo trapecio, ¿sí? El músculo trapecio. Y el labio inferior, todo este labio inferior que continúa con la clavícula se inserta el músculo deltoides. Bien, si nosotros vemos esta imagen, esta acá, perdón, ya vuelvo espera que me cuesta poner la pluma. Ahí está. Ya vuelvo al rojo. En el labio superior se inserta todo lo que es músculo trapecio. ¿Ven? Todo esto es músculo trapecio. Y el labio inferior de la espina móvil es músculo deltoides. Bien, entonces por abajo del deltoides, por arriba del trapecio. Hablando del omóplato, en la cara posterior. Bien. Esto es un poco más de lo mismo de miología, en la cara anterior del subescapular, en el borde interno del cerrato mayor, que somos de mejor miología, abajo la cavidad del tríceps, hacia arriba la cabeza eh, larga del tríceps, bien, en la apófisis coracoide, que es esta acá, se inserta el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps y pectoral menor, esta pregunta de examen. Si los únicos tres músculos se insertan en la apófisis coracoide. ¿Sí? Eso te hago una pregunta. Sí. Eh, yo recuerdo que había, no sé, no es de acá, pero ¿de qué era la apófisis coronoide? Pues yo lo escribí mal, no sé. La apófisis Que a mí me coronoide. confunden eso. Tiene dos apófisis, tiene en la mandíbula, tiene la apófisis coronoide, en el maxilar inferior, viste, tenés el cóndilo del maxilar Sí. inferior, y hacia adelante hace una escotadura y tiene la apófisis coronoide, y así hace la mandíbula, Ah, acá de están los ahí. dientes, ¿me entendés? Claro, sí. Y tenés otra apófisis coronoide, si no me equivoco, que es la parte del cúbito. En la punta del cúbito, la apófisis coronoide se inserta en la fosita supratronclear. Pero eso, cuando veamos un número, vamos a ver bien ahí. Pero Ah, hasta ahora, bien, hasta ahora que vimos es la del maxilar inferior. Este, gracias. esto es coracoides. Sí, no es coracoides, porque este Claro, es sí, eso músculo coracobraquial. Ahí sacalo. Coracobraquial, coracoides. sí, sí, eso me confundía por eso. Sí, es confuso porque son nombres muy similares a veces.
Y en la cara posterior, la misma analogía, tenemos hacia arriba en la fosa supraespinosa y supraespinoso, por debajo el infraespinoso. Por el borde externo, el tríceps hacia arriba, que se encuentra por debajo de la cavidad glenoidea, hacia abajo el redondo menor y el redondo mayor. Todo esto que es el romboide menor, el elevador de la escápula, el lomo ioideo lo vamos a ver mejor cuando veamos músculo miembro superior, ¿sí? No lo nombro ahora porque ya es mucha información, solamente hablamos de hueso. Bien, no sé si nosotros, esto es hablar de húmero, cuando veamos troquín y troquite vamos a hablar de húmero. Bien, hay un dato importante que tener en cuenta que en el borde superior de la escápula hay una escotadura, la escotadura coracoidea, que este se encuentra al lado de la apófisis coracoide, que esta está cerrada por ligamento, se llama ligamento transverso de la escápula. Esa cuando se cierra en un ser vivo, en una persona viva obviamente, se cierra por dentro de la misma, por dentro de la escotadura pasa un nervio y por allí una arteria, ¿sí? Por dentro el nervio supraescapular, que se llama el plexo braquial, y por arriba la arteria supraescapular que se llama la subclavia, ¿sí? Arteria supraescapular y nervio supraescapular, ¿sí? Entonces, lo importante es saber que esta escotadura está cerrada por ligamento, por dentro pasa un nervio y por arriba una arteria. Bien, esto quería mostrar de la biología. El deltoide lo que hace va del borde anterior de la clavícula, bien, se acuerdan que acá está el pectoral, acá está el deltoide, va por el borde anterior de la clavícula, gira con el acromion y se va hacia el borde posterior del acromion, hace este giro, gira acá y gira acá, y se inserta en forma de abanico, como si fuese una mano abierta, así se inserta en forma de abanico en el húmero. ¿Sí? Todas estas deltoides. Inserta así. Entonces inserta en el borde posterior de la espina y en el borde anterior de la clavícula. Y el trapecio al revés. Se inserta en el borde posterior de la clavícula, este gira por dentro y se inserta en el borde superior de la espina del omóplata. Bien, y se inserta en varias fascículos a nivel de la apófisis espinosa de las vértebras, tanto cervical como torácica. Es un músculo largo, ¿sí? Lo importante es que sepan que el omóplato tiene punto de inserción tanto para el trapecio como para el deltoides. Este músculo subescapular, que nace de la fosa subescapular y se inserta en el troquín. Ya vamos a ver cuando veamos húmero. Este es supraespinoso, el infraespinoso y el redondo mayor. Y el redondo mayor. Disculpen, el redondo menor y el redondo mayor. Cuando veamos húmero, ahora vamos a ver que el troquíter está acá, el troquíter. Entonces, si ustedes se acuerdan, el troquíter tiene tres carillas: una para el supraespinoso, otra para el infraespinoso y otra para el redondo menor. ¿Sí? Entonces, este acá es el troquíter: supraespinoso por arriba, infraespinoso por debajo, redondo menor por más debajo. ¿Sí? Y esto vamos a ver bien recién. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y el redondo mayor se inserta hacia adelante. Bien, solamente quería mostrar cómo es la musculatura en relación a la fosa supraespinosa. Por encima de la fosa, el supraespinoso. Por debajo, el infraespinoso. Y por el borde externo, el redondo menor y el redondo mayor. Bien, ¿vamos bien? Sí, Creo que sí. sí, Bueno, de sí. 10. Bueno, húmero. El húmero es un hueso largo, par, forma lo que es la región del brazo cuando hablamos del miembro superior. ¿Sí? Para su estudio presenta dos extremidades o llamada epífisis, una epífisis superior, una epífisis inferior y un cuerpo llamado diáfisis. Bien, entonces, la epífisis son las puntas del hueso, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Y la diáfisis es el cuerpo. ¿Sí? Por si le escuchan diáfisis del húmero, bueno, del cuerpo, ¿sí? Articula tanto arriba con la cavidad glenoidea del omóplato y abajo con el cúbito y el radio. Bien, entonces, es un hueso largo, par, presenta una extremidad superior o epífisis superior y una extremidad inferior o epífisis inferior. Hablamos tanto de la extremidad superior, del cuerpo y la extremidad inferior en ese orden, ¿sí? Porque así va la anatomía de arriba hacia abajo. La extremidad superior presenta por su estructura una cabeza que corresponde a un tercio de esfera. Si yo agarro una esfera totalmente, solamente un tercio de ella, esta parte correspondería a la cabeza del húmero, la parte más articular. ¿Sí? Y dos estructuras o dos tuberosidades llamadas, una interna llamada troquín y una externa llamada troquíter. ¿Bien?
igual que acá, este es el troquíter. Si ustedes se preguntan cómo yo sé si es anterior o posterior, o si es izquierdo o derecho, primero tengo que ver con la extremidad inferior, tengo que ver la tróclea. Esta estructura en forma de como un shock de arena acostado, esta es la tróclea del húmero. Bien, esto siempre va hacia adelante. En cambio atrás, siempre en la cara posterior vamos a ver como, y bueno, la reunión que va a tener en 10 minutos. Así que bueno, en 10 minutos ya es corto y continúo, ¿sí? Porque cada 40 minutos se corta. Entonces, hacia atrás en la extremidad inferior encontramos un orificio, bien se llama fosa olecraniana. Esto es posterior. Como es adelante, siempre vamos a ver este trócleo y este cóndilo. Entonces sé que esto es anterior. Ahora, ¿cómo sé si derecho o izquierdo? Tengo que buscar tengo que guiarme por la epitróclea, que es más puntiaguda, ¿sí? Esta epitróclea me va a decir si derecho o izquierdo. La forma más puntiaguda siempre va hacia adentro, ¿sí? Siempre lo que es más puntiagudo va hacia adentro. Y también me guío por la cabeza, o sea, siempre cuando tengo la tróclea hacia adelante y veo que la cabeza mira hacia adentro, sé que izquierdo. No sé si se entiende. O sea, yo tengo un número, bien, y tengo esta tróclea y mira hacia adelante y lo pongo así de frente y veo que la cabeza mira hacia la izquierda, el número es izquierdo, es derecho. Y si mira hacia la derecha, el número es izquierdo. No sé si se entendió. O explico vuelta. Ya entendí. Sí, yo también entendí. Bien, perfecto. Eso lo vimos, es mucho más fácil que con el Morgan. Entonces, si vamos con la esquina superior, la esquina superior presenta dos tubosidades, una interna que es el troquín y una externa que es el troquíter. Y nosotros tenemos que saber qué se inserta en cada tubosidad y qué estructura forman. Si nosotros vemos una imagen más de cerca, vemos que el troquín, que es el pequeño, y hacia afuera el troquíter, que es más grande. Por debajo de ellos siguen un canal, se llama canal o corredera bicipital, ¿sí? En el cual está formado por dos labios, un labio interno y un labio externo. Bien, esta correa bicipital se insertan músculos. Bien, el labio interno de la correa bicipital que se encuentra por debajo del troquíter, el labio interno se inserta el redondo mayor. En el labio externo, el pectoral mayor y en el medio de la correa el dorsal ancho. Entonces yo tengo el troquíter, que es este acá, este es el troquín pequeño, de él van a salir dos labios, uno del troquíter, otro del troquín, y por acá va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps. Bien, está acá, el tendón de la cabeza larga del bíceps. A la vez, ¿yo puedo poner la pluma de vuelta? No, me cuesta mucho poner la pluma. Perdón. No, no me importa. A la vez, el labio interno que está acá se inserta el redondo mayor, hacia afuera el pectoral mayor y en el medio, justo en el medio, el dorsal ancho. ¿Sí? Entonces, como dos canales, que cada uno se inserta un músculo y en el medio otro músculo. Pero por debajo de ese músculo pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Sí? Si nosotros hago un esquema, esto es un esquema está en la cara anterior, vemos el troquín, que se está acá, este es el troquín, el más chiquito, que se inserta en el músculo subescapular. Por debajo tenemos la labio interno, que es el redondo mayor, el labio externo, que es el pectoral mayor, y en el medio el dorsal ancho. Y por debajo pasa cabeza larga. Si nosotros recordamos la escápula o el omóplato, recordamos que la cabeza larga del bíceps se inserta en la tuberosidad suprarraquenoidea, por encima de la cavidad glenoidea, ¿sí? Y de la cabeza corta nace la apófisis coracoides. Entonces, la cabeza larga viaja hacia el húmero, rodea lo que es el troquín y pasa por dentro de la corredera. Con la cabeza menor directamente va directo y se une con la otra cabeza y forma el bíceps. Por eso es bíceps, porque son dos fascículos, bíceps, ¿sí? Bueno, esta cara posterior del troquíter, que vamos a hablar, ¿se acuerdan del troquíter? Esto es troquín. ¿Ven? El único músculo que se inserta en el troquín, o sea, esta acá, el único músculo que se inserta en el troquín es el músculo subescapular, ¿sí? El único músculo que se inserta en el troquín es el subescapular. En cambio, en el troquíter se insertan tres músculos, que esto ya lo vimos recién. Hacia arriba el supraespinoso, en el medio el linfoespinoso y por debajo el redondo menor, ¿sí? Esto es frente a examen. Troquíter, tres músculos. Troquín, está acá troquín, un solo músculo, ¿sí? Tres troquíter, uno troquín. Si nosotros dividimos en sílabas, seguimos tro,
troquíter, tres sílabas, tres músculos, troquíter. Bien, ah, una forma de acordarse. Bien, ya terminamos de hablar de la extremidad superior, que lo más importante es que forma lo que es la correa bicipital con el troquíter. ¿Qué músculo se trata de correa bicipital? Eso sí hay que nombrarlo. Y vamos a hablar del cuerpo. Si yo hago un corte justo en la mitad del cuerpo, justo esta mitad, y yo lo veo desde arriba, vamos a ver que el cuerpo tiene forma triangular, ¿sí? Tiene una cara posterior, y una cara externa y una cara interna, ¿sí? Es un triángulo de base posterior y de vértice anterior. ¿Sí? Lo anterior sería bien la parte más puntiaguda hacia adelante del húmero, ¿sí? Entonces tiene una forma triangular, una cara posterior, una cara interna y una cara externa, ¿sí? Lo que a mí me interesa más del cuerpo es que sepan, más allá de la inserción en los músculos que tienen que saber, la que son, saber de qué viene, me interesa saber que la cara posterior tiene un canal, se llama canal de torsión. ¿Por qué torsión? Porque es como que si agarro el húmero de abajo hacia arriba, lo tuerzo un poco, ¿sí? Es un canal que va de adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo importante saber? Que se encuentra en la cara posterior y que por él pasan dos estructuras, la arteria humedad profunda y el nervio radial. El nervio radial que se llama terminal braquial, que se encarga de toda la extensión tanto del antebrazo como de la mano, la extensión, y la arteria humedal profunda que se llama de la arteria braquial. ¿Sí? Entonces pregunta examen. ¿Dónde se encuentra el canal de torsión? Se encuentra en la cara posterior del cuerpo del húmero o diáfisis del húmero. ¿Qué pasa por él? La arteria humedal profunda y el nervio radial. ¿Sí? Hay una rama de la arteria braquial como desciende y da una ramita que está en la arteria humedal profunda, así que viaja por detrás. Y terminamos con la epífisis o extremidad inferior, que presenta en su estudio una cara anterior, que encontramos la tróquea y el cóndilo. La tróclea tiene una forma de un reloj de arena acostado, en el cual tiene dos vertientes, ¿bien? O una garganta, que se dice que es esta parte de acá. Así que la tróclea es que articula con el cúbito. Bien, y más hacia afuera externa encontramos una parte articular más redondeada y se llama cóndilo. Este es el cóndilo del húmero que articula con el radio, ¿sí? El cóndilo con el radio. Entonces tenemos de adentro hacia afuera, de interno a externo, tenemos la tróclea y el cúbito. Y tenemos otras regiones no articulares que son hacia afuera la epitróclea y hacia adentro la epitróclea y hacia afuera el epicóndilo, ¿sí? Entonces tenemos de adentro hacia afuera, epitróclea, tróclea, cóndilo, epicóndilo, ¿sí? Además, podemos decir que arriba de la tróclea encontramos la fosita supratronclear, que articula con la apófisis coronoides, si no me equivoco, coronoides, del cúbito, ¿bien? Y por encima del cóndilo la fosita supracondilia, que articula con la cabeza del radio. Entonces tenemos en la extremidad inferior, en su parte anterior, tenemos de adentro hacia afuera, dos porciones no articulares que son la epitróclea, una porción articular que es la tróclea que articula con el cúbito, otra porción articular que es el cóndilo que articula con la cabeza del radio, y una porción no articular que es la epicóndilo que obviamente no articula. Y por encima de estas dos porciones articulares, la fosita supratroclear y la fosita supracondilia. ¿Sí? Fácil. Supratroclear, supracondilia. ¿Bien? Esto decía, de adentro hacia afuera, la epitróclea, tróclea, cóndilo y epicóndilo, ¿sí? De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de dos fositas. Y en su cara posterior, que simplemente encontramos una fosa que se llama fosa olecraniana, que es donde articula el olecranon del cúbito, ¿sí? Fosa olecraniana, nada más. Entonces, esto en la cara anterior, esto en la cara posterior, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí que sepan ustedes? Que la tróclea y epitróclea son el epicóndilo y la epitróclea son dos estructuras que no articulan, ¿sí? Pero qué función tiene? Sirve de punto de referencia para inserciones musculares, los músculos epitrocleares y los músculos epicondilios. Esto hay que saberlo de memoria, ¿sí? Esto vamos a ver mejor en biología a nivel superior, pero mejor si lo van a estudiando de ahora, vayan estudiándolo, ¿sí? Esto simplemente a preguntar, nombrame los músculos epicondiliares, los 5, nombrame los músculos epicondilios, los 6, y acá está la memotecnia, propapaflecla, se seca, ¿sí? Esto tienen que saberlo de memoria. Entonces, Enzo, ahí bien. en eso hace falta saberse los otros nombres que tienen, porque a mí me aparecían en el libro otros nombres. Y Eh, Dejo grabar y hago otro Zoom, ¿puede ser? Pues ya dale, se dale. te un minuto nomás. Bien, ya otro.